¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos al que es el cuarto y último especial de este Halloween de 2025 de las Horror Nights. Estamos una vez más y mi nombre es Lucho Romero. Aquí estamos con Pablito Canelas. ¿Qué tal, ¿Cómo hermano? están todos? Estamos en el último capítulo ya. Y como lo hemos estado haciendo, una vez más vamos a hacerlo ya por última vez con una película más o menos moderna. En este caso es la más moderna que hemos tenido hasta ahora. Y un clasicón, ¿no? Que tampoco es de los más clásicos. De hecho, ese clasicón ya lo hemos adelantado en el anterior capítulo. Pero sí, la película moderna con la que vamos a comenzar ha salido este mismo año. Ha estado en carteleras. Yo tengo la oportunidad de verla en cine, igual Paulito la ha visto recién. Y ambos tenemos solo una vista de esta película, digamos. Y en base a eso vamos a hablar, ¿no? Pero les voy a dejar a Pablito que presente la película. Muy bien, la película que hemos escogido se llama Weapons. Como mencionó Luchito, salió este año. Fue dirigida por Zack Krieger, que es director y escritor, porque ese datito es bien importante. Para que conozcan un poco el casting, tenemos a Josh Brolin, que para los que no conocen mucho y adoran Marvel, es Thanos. También tenemos a Julia Gardner, Alden Que es Silver Ehrenreich. Surfer en la última de los Cuatro Fantásticos. Exacto, bien, buen datito. Alden Ehrenreich y también a Benedict Wong, que también irónicamente está en Marvel. Nada más que ahora ya todos están en Marvel. ¿No? Bueno, todos están en Marvel, pero ellos más o menos fueron los que las caras conocidas, ¿no? Tiene una duración de 128 minutos y al igual creo que Hereditary es un tipo de terror diferente. No es el que estamos acostumbrados a ver y en el cual nuevamente me sorprendió mucho el tipo de terror que se está haciendo, el tipo de terror que se está poniendo un poco de moda. Y para darles una pequeña sinopsis, ¿no? Y agarrarles un poco el encanto de esta película, se trata de que una noche en un pueblo, bueno, no es tanto un pueblo, es más una comunidad en Estados Unidos, a las 2:17 a.m., de la nada, 17 niños salieron de su casa corriendo y desaparecieron. Salieron todos corriendo hacia una dirección sin motivo alguno. Bueno, después en la película ya nos relatan el porqué y desaparecen. La película empieza con la profesora llegando a su clase, que si no me equivoco era del 5º grado, y pues en toda esta clase no había ningún alumno excepto uno que se llama Alex. Y ahí empieza la película, ¿no? De descubrir qué ha pasado, si hay algún culpable detrás de esto, de la desaparición, y toda la comunidad obviamente se mete, ¿no? ¿Qué te pareció, Luchito, la peli? Muy bien, mira, justamente en el primer capítulo, cuando hablábamos de Hereditary, ¿te acuerdas? Hemos hablado de este terror moderno más denominado terror erudito, terror culto, ¿no? Terror inteligente. Aunque para mí no son términos adecuados, digamos que sí se puede decir que es un horror más enfocado hacia lo que es la trama, hacia lo que es más la visión del autor, más que tropos muy clásicos como los screamers, por ejemplo, ¿no? O estructuras clásicas del horror que ya uno se las sabe de memoria, que se la puede ver venir, que aún así entretiene, digamos. Los Warren son la mayor muestra de esto. Pero sí, la gente como que ha empezado a aceptar mucho más este tipo de horrores mejores guionizados. En los últimos años, como lo has mencionado, está todo de Ari Aster, incluyendo Hereditary. El año pasado ha salido Longlegs, que también me ha parecido brutal. Y la anterior película de este director que has mencionado justamente, y la razón por la que ha financiado esta película, que es Barbarian, que es una película que cambia de trama muy de golpe hacia la mitad, ¿no? Y tiene giros muy bruscos. Y por supuesto está con nosotros Weapons, ¿no? Una película que solo por su póster, su concepto y sus trailers ya me llamaba la atención porque involucra a niños, ¿no? Y niños corriendo como si fueran ninjas. Esa ha sido la promoción básicamente. Los primeros trailers, ni siquiera eran trailers, eran solo niños corriendo y las imágenes de la cámara de seguridad. Uno asumiría, incluyéndome, lo asumí en su momento, pensaba que iba a ser una película
No una película más del montón, no quiero decir eso, pero sí una película más inclinada hacia el otro tipo al otro tipo de género, ¿no? Al otro tipo de terror. No enfocada tanto al guión, sino en un ente diabólico, más inclinado hacia los Warren, básicamente, ¿no? Pero cuando empezaron a salir las primeras críticas, ya se supo que no, que de hecho es una película muy inteligente y que no es para nada lo que uno se espera. Y con eso ya me compró, no, ni siquiera tuve que ver trailers. Llegó a cartelera local y fui a verla directamente. Y estaba viendo que tenía muy, pero muy buena recepción de parte de la crítica. Y sí, me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo. Precisamente porque aborda un estilo de horror que ya te mencioné justamente en el primer capítulo de estos podcasts, que es la brujería, ¿no? Ojo, alerta spoiler, porque es un gran spoiler de la película, ¿no? Y me llevó a reflexionar también muchísimas cosas. Me gustó también que el director supo experimentar con tropos que no necesariamente son el terror, como la narrativa no lineal, ¿no? Muy al estilo Tarantino, porque Tarantino lo puso de moda. Contar una historia, la misma historia, pero con distintos puntos de vista, distintos protagonistas por ahí, como puntos de vista, y no en un orden de necesaria, ¿no? El orden se va como no poco a poco, no está tan desordenado, no empieza por el final como muchos experimentales, sí tiene una coherencia que uno va, digamos que poniendo las piezas de rompecabezas poco a poco, ¿no? El comienzo está en el comienzo y el final está en el final, y eso ayuda muchísimo. Y tiene un valor de entretenimiento único. Algo que me gusta mucho de este tipo de películas de este terror llamado culto erudito, es que se arriesgan a jugar con el terror a la plena luz del día. Eso es algo muy difícil de hacer. Sí. O por lo menos pareciera que es muy difícil de hacer porque no lo hacen muy seguido en Hollywood. Y aquí sí que lo han hecho. Tocar temas tabú, como una vez más lo estamos mencionando los niños. Y de una manera muy cruda, ¿no? Que los personajes protagonistas no sean los típicos tropos de héroes que son intocables, que no los pueden matar, que van a sobrevivir y van a tener sí o sí un final feliz. Aquí una vez más, si bien tenemos una resolución, no tenemos necesariamente un final feliz. De hecho, el último diálogo que se tiene sobre qué es lo que pasa a continuación es un poco depresivo, ¿no? Pero lo que sí se lleva a mi gran aceptación, que es como lo he mencionado, que tiene un valor de entretenimiento muy grande. Realmente es una película que retiene mucho porque hasta te saca risas a momentos. Personajes muy reales, muy con los que conectas, ¿no? Por el hecho de que sean reales. No me refiero a que te caigan bien, porque eso de lejos, ¿no? De hecho, para mí un personaje muy completo, yo lo menciono siempre, es un personaje imperfecto. Mientras más imperfecciones tenga, más creíble es para mí, ¿no? Porque los humanos somos imperfectos. Y eso es lo que tenemos. El personaje de Josh Brolin tiene sus imperfecciones. La profesora, en este caso Julia Garner, que si bien se ha hecho famosa recientemente por Los Cuatro Fantásticos, yo la conozco de Ozark, por la serie que se ha llevado Emmys, que me parece una excelente actriz. Es la mejor serie en Ozark igual. Ella también tiene sus cosas, ¿no? Porque es medio acosadora, tiene sus temas de alcoholismo, claro, realmente. Sí, y me encanta esa maldita personaje, me encanta mucho. O sea, me parece un gran, excelente personaje y más para ponerle al protagonista. Que en un principio tú dices, ya es la pobrecita, es la bonita, que le ha caído todo lo malo. Pero también tiene sus cositas, ¿no? Claro. Y ahí ya vemos a un drogadicto, vemos a un niño que está con toda la familia jodida y luego vemos que es el malo final. Si vemos, o sea, tenemos un montón de cosas por donde agarrar y realmente le he pasado bomba viendo esta película, hermano. Qué bien. ¿Sabes qué? Creo que estamos coincidiendo mucho en el tema de que la imperfección en los personajes, sobre todo en esta película, no solo te ayudan a que aterrices un poco y sientas cierta empatía con ellos, sino también, a pesar de que son imperfectos, no... De igual manera, esta tragedia que ha pasado, que va alrededor de los niños, tiene mucho peso, sobre todo al principio de la película, porque empieza así. Es una niña que te empieza a relatar lo que ha pasado, ¿no? Lo que justamente estábamos hablando, de que los niños desaparecen. Y después de canto te viene desde la perspectiva de la profesora, ¿no? Que llega y solo hay un alumno y ves cómo todo está apuntando a la profesora como la principal sospechosa, ¿no? A pesar de que no tienen pruebas, ella ya se pone un peso así tremendamente fuerte y ahí te genera empatía, pero también empiezas a ver sus lados malos, ¿no? Por ejemplo, como tú has mencionado, el alcoholismo, el tema del acoso, ¿no? Hay una frase que se dice muy comúnmente, ¿no? También para hablar de personajes, es que
ninguna persona es buena si es que la miras de cerca. Y cuando empezamos a ver de cerca es cuando empezamos a ver, no que ella es la culpable para nada, porque sabemos casi por lógica que es más por lo que los papás, porque han secuestrado a sus hijos que le están culpando a ella, ¿no? Y a la desesperación no tener una respuesta, y la respuesta más cercana que tenemos es que ella es la culpable, ¿no? Pero cuando vamos de cerca, claro, es que no es tampoco una santa, digamos. Claro, incluso en la reunión de padres que se tiene, justo Josh Brolin, el personaje de Josh Brolin, quiere saber, ¿no? Dice enfrente de toda la reunión de qué es lo que se está hablando dentro de esa clase, ¿no? Pensando de que tal vez la profesora en alguna forma ha influido a que los niños se vayan de un día para el otro, ¿no? Tal vez que ha sido algo planeado o ha sido alguna cosa así. Y lo interesante también de esta película es de que puedes ver la desesperación de una persona que le están culpando de algo que no fue, ¿no? O sea, de cierta forma, tal vez en nuestras vidas nos hemos encontrado en situaciones donde el principal culpable puede ser de cualquier cosa, ¿no? Pero sabes de que no lo has hecho, pero aún así te sientes culpable, ¿no? O sea, aún sientes ese peso que de cierta forma la tragedia te lo ha puesto en ti, ¿no? Y eso también lleva a la profesora a investigar por sí sola, ¿no? Porque obviamente la policía está haciendo su investigación, pero le va a caer, ¿no? He visto creo que lo mencionó, muchas entrevistas a sospechosos de crímenes reales, ¿no? Es mi pasatiempo en YouTube, lo veo bastante seguido. Y siempre se dice que el 80% de las veces la persona más obvia, digamos, el sospechoso más obvio o el principal sospechoso es el causante, ¿no? Y es un 80%, realmente 8 de cada 10. O sea, es realmente un mínimo, son 2 casuales de cada 10 que suelen ser que no te esperabas, digamos. Claro. Y eso también apunta, o sea, realmente no es que dices a los padres que hijos de puta, ¿no? Porque si fueran tus hijos, no, también buscar la respuesta inmediata, ¿no? También te espera un poco porque no sabes qué tanto ha pegado a nivel global que toda una fucking clase desaparezca, ¿no? Claro. Creo que en estos casos, pues, realísticamente sería coherente revisar casa por casa, sótano por sótano. Incluso más de un niño que el único que está vivo, ¿no? Y que solo tiene a su tía, pero que no haya revisado su casa. ¿No? Ve esas cositas, como que uno se pone a pensar. Pero también luego de ver la película completa, no es que le das lógica. Es que dices, no, es que si no hubiera disfrutado la película como está, ¿no? Claro. El chiste es cómo lo descubren y cómo poco a poco los que se van involucrando con la casa terminan involucrándose a un nivel que no querían estar involucrados, ¿no? Exacto. Y además de que la primera persona que ya tiene dudas de dónde están los niños y empieza a descubrir un poco es la misma profesora, ¿no? Porque empieza a seguirlo al chiquito, ¿no? A Alex, su único estudiante que quedó ahí. Y bueno, quiere hablar con él, ¿no? Porque también esta experiencia para un niño desde la perspectiva de una profesora debe ser traumante. Ya después vemos que la situación de Alex es mucho más complicada, es mucho más traumática, pero la profesora quiere acercarse a Alex y también investigar qué está pasando, ¿no? Y ahí le sigue a Alex porque en teoría le prohíben, ¿no? Hablar con el niño. Y igual en una ocasión intenta acercarse y el niño como que la rechaza totalmente y se va. Y ahí ya tenemos el primer pantallazo de que hay algo raro en la casa de Alex, ¿no? Porque toda la casa está cubierta de periódicos. Y ahí ya creo que empieza a salir nuestras primeras escenas de terror, ¿no? En que ella está medio que mironeando la casa y ve a dos siluetas de personas ahí totalmente en las sombras, ¿no? Y y volviendo a lo que hemos mencionado, no solo vamos a ver la perspectiva de la profesora, ¿no? Y a partir de esto vamos a ver otras perspectivas de que nos ayuda a completar la historia. Pero antes de pasarnos a otros personajes, me pareció espectacular, viejo, y creo que no fui el único. He visto algunos videitos más o menos para ver las mejores escenas de esta película. Y la escena en la que la profesora se queda durmiendo afuera de la casa de Alex me parece muy tensa, viejo. Muy tensa. Y me parece espectacular, viejo, porque te rompe muchas expectativas ya inculcadas de que nosotros como personas que consumen el terror estamos acostumbrados, ¿no? Desde el hecho de que se abre la puerta sin sonido y que sale
una persona que en el momento no sabemos quién es, ¿no? Caminando de una forma tan extraña, viejo, que hasta parece medio comiquera, pero ese lado comiquero lo vuelve terrorífico, ¿no? En la oscuridad. Eh, Me ha parecido muy de terror, viejo. Y yo de entrada te digo que mi expectativa era de que vaya caminando, rompa el vidrio, la ataque, lo que sea, pero no hace eso. Simplemente la mira un cacho, se va atrás del auto y le corta un mechón de cabello, ¿no? Y ahí nos da el primer indicio de que es brujería esta situación, ¿no? Completamente. Imagínate cómo estaba yo, cómo te hablado de la brujería. Porque son cosas que pasan, ¿no? A ver, el hecho de estar vulnerable ante alguien mientras estás dormido, que estás completamente vivo, pero estás completamente vulnerable, ¿no? Y que han contigo lo que te haya ganado, o sea, que despiertas y que no te des cuenta de lo que haya pasado. Es terrible, ¿no? Ver tijeras, en sí las tijeras en el cine me incomodan muchísimo, ¿no? No les tengo así una fobia, pero en el cine, por cómo se manejan y por los sonidos que le ponen, los de Hollywood sobre todo, las tijeras clásicas, ¿no? Realmente me incomodan. Me incomoda también las personas de tercera edad en películas de terror, cómo están representadas, que son es de manera muy realista, digamos, estas Karens, todo eso. Ajá. También me incomoda bastante, ¿no? Y si tú has hablado de esa como una de las mejores escenas, también yo quisiera hablar un poco de lo que conlleva que las víctimas en esta película pueden ser personas tan buenas como lo hemos visto el actor que hace de Wong, Uh-huh. que está con su pareja tranquilamente y cómo eso te puede cambiar totalmente la perspectiva, ¿no? Que realmente estás tan fuera de control que no te puedes salvar ni el poder del amor porque mata el amor de su vida Claro. de una manera muy cruel y estás tan hecho bolsa que se da a entender en la película que incluso estando en ese estado sientes el dolor, sientes todo eso me parece brutal y a un punto de masoquismo tan tremendo, ¿no? Tienes que seguir a tal persona y no importa que te atropelle un auto, no importa que te pasen 1000 accidentes, estés completamente destruido, vas a seguir ahí adelante, ¿no? Y es por eso que esa escena de persecución, donde se va a la gasolinera, a mí me parece de lo mejor, ¿no? Aparte que te menciono que está a la luz del día y qué actos de violencia lo podemos ver así en el mundo real, con personas que quizás están dañadas con drogas, con fentanilo, nosotros vemos la clefa, ¿no? Que se puede ver tranquilamente en el mundo real. Eso sí me ha pasado un pánico, más que un terror momentáneo, un susto momentáneo como esta escena que tú mencionas. Me ha causado un pánico real, o sea, un pánico de mierda, voy a pensar más tarde sobre la misma escena y se me va a causar el mismo pánico. Y claro, todo que conlleva, ¿no? Que tengan los párpados así abiertos, que se salgan sus ojos. Me queda eso no sea como póster, ¿no? Eso me parece muy astuto, porque si vas a meterte al horror, no deberías tener tabúes, ¿no? Hay gente que lo he visto mucho en críticos que dicen que hay violencia innecesaria o violencia injustificada. Y eso me parece una payasada en el género del horror cuando no debería haber películas si no está justificado, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que les duele más ver una persona triste porque ha perdido a alguien, que eso se comprende, digamos, que ver la muerte de un perrito, digamos. Y hay páginas que se dedican a eso. Pero decir que en el género del horror, donde sabes a lo que estás filmando, hay violencia innecesaria o injustificada, no me parece, digamos, coherente de tu parte, digamos. Sí, concuerdo contigo, porque además en este tipo de historias que son prácticamente de terror, de horror, de estar en constante amenaza, no creo que tiene que haber como una protección a ciertos personajes sí o sí, ¿no? Como hay en otras películas. Yo siempre plumeo de eso, ¿no? Mira, si un niño va a ser una víctima o un animal va a ser una víctima, en este aspecto del terror creo que no debería verse como algo malo, sino tiene que servir como algo para aportar a la trama, ¿no? Aportar a la trama y darle ese peso de peligro que pueda existir, ¿no? Y depende de lo que quiere demostrar la película. Por ejemplo, sí, hay películas de terror que son hasta muy emotivas por el mensaje que te brindan, ¿no? Y si al final el mensaje que te quiere dar, si la muerte personal te lleva a un mensaje que quieres dar, está bien. Creo que sí puede haber muertes innecesarias, digamos, escenas de sobra en el género cinematográfico, que realmente no te aporta o no enriquece la película. Por ejemplo, un personaje que no importa la trama, que lo matan o te dicen que ha muerto, ya, pero por lo menos mostrarnos cómo ha muerto, digamos, porque esto va a servir para ver cómo actúa el enemigo, ¿no? Ajá, exacto. Creo que ahí sí hay, digamos, una justificación
pero no una justificación de ser, no una justificación de la violencia que se usa, por ejemplo, ¿no? Es una película que es violenta. Hay películas que justamente, como la que, no sé si como House, que hemos reseñado la anterior vez, pero que tratan de dar una reflexión, un mensaje o quizás criticar algo de la sociedad. En este caso, Weapons, algo que tengo entendido, y también por el nombre, justamente es por por el uso de personas como soldados, como el control que se les tiene, digamos, a través de la influencia de una ideología. Ha habido muchas críticas que realmente es una interpretación muy abierta, ¿no? Uh-huh. Y creo que a partir de ahí lo puede ser muy interesante. Pero como te digo, para mí, absolutamente todo en esta película está justificado básicamente con la parte del entretenimiento. ¿Por qué los slashers de Jason, de Freddy Krueger, de Halloween, todos estos están justificados, cada una de las muertes? Porque es entretenido, ¿no? Realmente esa creatividad de las muertes es única. Mm. Algo que contrasta con el género de hoy, estilo James Wan, ¿no? Que es esta que la vi en el cine, ¿cómo se llama? Malignant, perdón. Malignant, me he acordado. Que me gustó mucho el tema que se abordó, digamos, que al final el enemigo era un cáncer que tenía la protagonista en su nuca y que ella misma era la asesina. Se revela y los mata a todos la noche. Eso me gustó mucho. Pero durante la película vemos muchas muertes que son muy poco imaginativas. Realmente es un cuchillo ahí abajo, o lo mata la noche por sorpresa, digamos, y esos son los sustos. Y ahí es cuando me doy cuenta que esa película está muy dividida por eso, que no hay un valor de entretenimiento. No importa qué tan buena sea tu historia, si no entretiene, no va a servir de nada. Exacto. Esto sirve para los dos lados. No puede ser muy entretenida. Si no tiene historia, no pasa nada. Pero no va a pegar tanto, quizás. No tiene que tener buena historia en el género de terror, pero si es entretenida y ya la ha salvado, ¿no? Y a veces no sirve a la inversa. Tiene que ser un guión demasiado bueno para que sus escenas de matanza sean una mierda. Eso le pasó también. Les voy a dar un ejemplo con Scream. Para mí, Scream 5 ha tenido un excelente guión, pero unas muertes pedorras. Scream 6 ha tenido unas muertes excelentes, por una revelación de quién ha sido el asesino, muy pedorro, ¿no? Uh-huh. O sea, han tenido los errores inversos, ¿no? Y creo que ahí podemos analizar un poco las cosas, que en estos aspectos, en Weapons específicamente, se abordan ambos aspectos muy bien. Se tienen, no sé si muertes, en este caso la violencia más que muerte, que es el enemigo de la película, ¿no? Uh-huh. Que es muy creativo cómo se lo abordan. Ya lo hemos visto, esa persecución que es brutal, ¿no? Esos efectos especiales hasta te hacen preguntarte cómo los han maquillado y también cómo los han metido en un rol a los actores. Porque para que los actores actúen con esa insensibilidad es brutal, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos la historia de padres que están buscando a sus hijos, que hay una historia familiar y una historia de brujería entre medio. Hay un antagonista que es pedazo de antagonista, que realmente hasta se roba el show, que da mucho, pero mucho miedo. Y dato curioso, se está hablando, casi confirmado, una secuela de Weapons, que en realidad va a ser una precuela sobre este personaje. Genial, ¿no? La historia y lo que pasó antes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ahí te das cuenta lo que hay que analizar justamente estas películas, ¿no? Que el valor de entretenimiento va mucho más allá. Sí, es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta más el horror de slashers, otros les gusta más películas hasta de thriller que tengan elementos de terror, como que es Hannibal. Hay otros que les gustan los monstruos, hay otros que les gusta algo más realista. En cuestión de gustos nadie juzga, ¿no? Pero no le puedes desacreditar con eso. Como te digo, yo tenía una amiga, he tenido conocidos también que no les ha gustado esta película porque las han considerado malísimas en el género de que eran muy tontas en ciertos sentidos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para ellos la seriedad no está en lo realista de la trama. Para ellos la seriedad está en qué tanto miedo te genere con sus sustos, digamos, ¿no? Yo creo que esta película, mientras más la analizas, más la piensas, más miedo te da. Sí. El terror puede que no sea de golpe, que sí lo hay en esta película, sí que hay también hasta screamers y todo. Pero creo que es una película que mientras más la reflexionas, que igual que pasó con Lowlex el año pasado, más horror te causa. Sí, el tema de que se esté usando diferentes elementos para que Weapons esté muy bien construida, como tú has dicho, ¿no? En tema de personajes, en tema de ambientación, en tema de originalidad, de cómo mueren los personajes o de incluso cómo se comportan, ¿no? Me parece espectacular. El tema de que también se fijen mucho en los detalles, viejo, en esta película me ha impresionado porque muchas personas tienen su propio
su propia idea, ¿no? De que más o menos de qué trata la película y de qué significa ciertos símbolos. Por ejemplo, la hora de 2:17, digamos. Hay muchas explicaciones, ¿no? Pero a mí la que más me ha gustado y más me ha chocado de cierta forma es una forma sutil de decir en temas de la clase. En la clase han desaparecido 17 niños, ¿no? Y los que se han salvado de cierta forma de la clase son dos, que es la profesora y Alex, ¿no? Entonces por eso es 2:17. Hay otras explicaciones como por ejemplo, creo que un amigo muy cercano del director falleció, más o menos aproximadamente a las 2:30, es lo que pude leer, y más o menos el director intentó catalogar las 2 de la mañana con una hora medio oscura, medio profunda en temas qué sé yo, de la muerte, de la oscuridad, de profundidad. O sea, hay mil explicaciones, ¿no? Pero ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu interpretación? Para mí me gusta mucho el tema de la clase, de que 17 han desaparecido y me faltan 2. Pero yo lo veo desde la perspectiva del antagonista, ¿no? Claro. Me he podido comer a 17 personas, ¿no? Estos 2 todavía faltan y de que cierta forma la antagonista que vamos a hablar después quiere de cierta forma, a uno ya lo tiene, pero no lo tiene de una forma totalmente controlada, ¿no? Pero sí lo tiene aterrado, que es al niño, que es a Alex, ¿no? Y a la profesora que posteriormente la quiere atrapar porque está volviéndose una amenaza muy, muy cercana a que la descubran, ¿no? La profesora se pone a investigar, se pone a indagar más incluso que los policías. Entonces ella es la razón por la que en esa escena le saca el cabello, ¿no? Porque a partir del cabello puede utilizar a los que ya atrapó como armas, ¿no? Como weapons para que la ataquen, ¿no? Entonces, otra cosita bien interesante que me pareció la película es que todos estos personajes, sea para bien o para mal, están conectados y han tenido cierta relación o cierto contacto en cualquier punto de la película, ¿no? Por ejemplo, del policía. El policía, igual que la profesora, creo que es una persona bien... tiene sus problemas, ¿no? También tiene problemas del alcoholismo, ¿no? Después te revelan de que se estaba manteniéndose sobrio. Y también tiene ciertas cargas en su persona que lo puedes entender, ¿no? Porque se asusta al momento de que por accidente lo pega al drogadicto y intenta como que en su pánico intentar resolver ese problema. Y también logras justificar un poco el por qué se comporta así cuando se encuentra con la profesora, ¿no? Que al final se llega a entender de que son amantes y el policía tiene una pareja, ¿no? Entonces, voy a hacer un paréntesis acá. Hay una otra escena en la que la profesora está entrando a una tienda y la amante, no, perdón, al revés. Está comprando licor, no está comprando alcohol porque le están acosando, está imputando. ¿Sí? Exacto. Y la esposa del policía que ya descubrió que eran amantes, la empieza a perseguir. Pero es una secuencia en la que tú estás esperando que la agarre de atrás, ¿no? Y que pase algo que tenga que ver con el horror, ¿ubicas? Algo con lo que está en la maldición de la película, o que ella es la sospechosa, pero va en otra explicación. Ahí me voy en que la película es muy humana en ese aspecto. Te muestra lo peor del ser humano, que es equivalente a la brujería que vemos ahí. Exacto, y es una secuencia en la que está caminando la profesora a agarrar lo que va a comprar y atrás la ves a la esposa tratando de agarrarla, pero nunca la agarra. Para mí esa secuencia se sintió eterna y hasta incómoda, ¿no ve? Hasta el momento en que la profesora se para y ahí obviamente la confronta, ¿no? Entonces, volviendo al tema del policía, también puedes entender desde su perspectiva todos los errores que tiene, pero también te da pistas, ¿no? De lo que está pasando con los niños, ¿no? Porque cada personaje ha visto algo o ha sentido algo que involucra indirectamente a los niños. Vamos al tema del drogadicto, por ejemplo, que de cierta forma se conecta con el policía, pero también este personaje se va a querer robar la casa porque la nota medio abandonada, ¿no? Y ahí nos da un acercamiento mucho más carnal a lo que está pasando dentro, ¿no? De esta casa, y los puedes ver a estos mismos dos protagonistas que asustaron, personajes que asustaron a la profesora desde afuera,
el drogadicto se metió a la casa y los vio pues al frente suyo, ¿no? Y ahí ya tenemos un pantallazo de qué es lo que está pasando. Y también podemos no empatizar con este personaje, pero sí podemos entender el por qué ha habido un tremendo malentendido con el policía, ¿no? El policía estaba tan asustado de que este drogadicto vaya y se queje de lo que lo pegó, pero en realidad, desde la perspectiva del otro personaje, él simplemente estaba yendo a decir dónde están los niños, ¿no? Y cuando lo ve desde lejos, se asusta el policía y bueno, al final ya le dice, ¿no? ¿Dónde están los niños? De hecho, esa secuencia entre el drogadicto y el policía me parece de lo mejor de la película y no tiene nada que ver con el terror, o sea, no tiene nada de horror esa secuencia, pero me parece brutal cómo está tan entretenido y metido con eso, porque de ese momento estoy viendo la misma película que hace unos 10, 15 minutos. Y nada, la agarra, le clava la jeringa más de una vez, ¿no? Primero en su mano y en su cara, ¿no? Y el tipo emputado, no, no tiene sida. Que es lo primero que uno piensa, obviamente, ¿no? Claro. Jeringas hediondas, ¿no? Y el tipo, no sé. No que yo sepa. No que yo sepa, ¿no? Eso me parece brutal y alucinante. Realmente me ha hecho partir de risa. Pero también me ha llevado a la reflexión. ¿Qué tiene que ver esta escena de la jeringa y la persecución del policía y el drogadicto con la escena del mercado donde va la esposa del policía y la encara con esta tipa, la historia del padre, digamos, es que todo, y aquí mi tesis de la película, que se acerca un poco, digamos, a las interpretaciones generales, que esta película sí es que tiene una justificación, no una justificación, una tesis para presentar, es sobre la saturación de violencia quizás a la que estamos expuestos de distintas maneras, ¿no? La violencia policial, violencia familiar, lo vemos ahí, padre e hijo, si ustedes quieren, violencia entre amantes, qué sé yo, la violencia de los niños, o sea, todo esto, y cómo América ha normalizado Estados Unidos más específicamente, ha normalizado lo que es la violencia. Creo que el director claramente, y con Barbarian también, la anterior película, quería mostrar un poco eso, que está tan normalizado que lo ven como algo natural y como algo normal. El hecho de que haya más tiroteos que días en el año, eso me parece una locura, ¿no? Y eso ya se lo ve como algo completamente normal en una sociedad donde las armas, las weapons justamente, están al alcance de un supermercado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco, o sea, no es mi visión, sino es la que yo creo que es la visión del autor, ¿no? Es lo que yo he podido leer, digamos, entre líneas, porque si no fuera eso, ¿por qué estamos viendo esta trama del policía? ¿Por qué estamos viendo esta escena del mercado? Estas subtramas que no tienen nada que ver con la villana principal, digamos, este acto vudú, que podría ser mucho más serio, mucho más enfocado a eso, y que todo lo que se muestre tenga que ver, que te revele alguna pista sobre dónde están los niños, ¿no? No, te muestran fragmentos de los ciudadanos que van a ser las víctimas en su mayoría, ¿no? Pero muchos fragmentos de su vida sueltos, como poco a poco se van hilando. Y creo que sí, la tesis de la violencia es lo más cercano, ¿no? Y bueno, también es una excusa para hablar de que esa escena de la jeringa es quizás mi favorita. Sí, además, complementando lo que estás diciendo, las consecuencias que llevan, ¿no? estos tipos de violencia, ¿no? Sobre todo a los niños. Por ejemplo, vamos a hablar un poco ya de lo que Alex ha vivido desde su perspectiva, pero me dio demasiada pena, de cierta forma, de cómo Alex está sobreviviendo, aparte del antagonista que está muy presente en su casa, de todas las consecuencias de que tanto su papá, tanto la profesora, tanto a su misma sociedad lo están, de cierta forma lo están castigando, lo están presionando, o por lo menos eso siente el niño, ¿no? Hay el típico padre viejo que está en las reuniones, digamos, de escuela, que son de los que más habla, de los que más presencia tiene, ¿no? Entonces, ese es un reflejo también del niño que le hacía bullying, por ejemplo, a Alex, ¿no? Por ejemplo, Matthew, que es el hijo del padre, del Thanos. Ahí puedes ver de que de cierta forma tal vez el niño quiere imitar a su padre o se siente, quiere de cierta forma armar una relación con el papá y tiene que actuar de una forma similar, ¿no? Por ejemplo, Alex, al principio vemos que es un niño callado, que es un niño que está sufriendo bullying,
pero cuando ya te muestran su perspectiva, dices, oye, lo que está viviendo este niño y cómo lo está tolerando. Es el ¿no? puto héroe de la película, ¿verdad? Es el viejo, es el maldito héroe de la película. O sea, imagínate ser un niño y tener que sobrevivir todas esas cosas y aún así, viejo, preocuparte tanto por tus padres, preocuparte de cierta forma por salir de esa situación. O sea, ay, para mí es muy tétrico, pero yo creo que tenemos que hablar del antagonista para que más o menos ya... Antes de que salgas de ese mismo tema y hablar del antagonista, Ajá. sí es muy importante hablar de las consecuencias, porque luego de la violencia pasa dos cosas. O no sobrevives a la violencia, o si sobrevives, ¿qué consecuencias hay? En este caso, el trauma, ¿no? Eso también se lo lleva de alguna manera a la película. Hay dos momentos claves donde he pensado en el trauma, ¿no? El primero ha sido con el chino, el Wong, cuando mata a su pareja. O sea, casi todo el momento en mi mente decía, cuando reaccione, puta, y se dé cuenta de lo que ha pasado, que al final no pasa, ¿no? Pero cuando salga de este trance, ¿cuál va a ser su reacción al ver que mataron al amor de su vida? Todo eso. Y aparte, si es que reacciona, ¿qué tan hecho bolsa va a estar para poder reaccionar al respecto, ¿no? Y segundo, también lo que tú dijiste, los padres del niño. Muy jodido salir de eso. Y hay una frase que, por lo que te digo, que el final no es necesariamente feliz, que aparte el corazón, es cuando dice al final, ¿no? Pasó algún tiempo y algunos niños incluso empezaron a hablar, ¿no? Empezaron a pronunciar algunas palabras. Y eso también te muestra lo que es el trauma, ¿no? Y dije, uy. Que algunos salieron adelante, ¿no? Claro, algunos salieron adelante. Incluso algunos empezaron a hablar. Terrible, terrible, hermano. Y bueno, aterrizando ya a la perspectiva de Alex y también al antagonista, porque ya nos dan a este punto de la película muchos elementos que ya nos dan a entender de que hay una persona dentro de la casa de Alex que es el culpable. Vamos a hablar del tema de la tía, ¿no? De la tía, que es este personaje que llegó no de la nada, porque los padres la recibieron para cuidarla, ¿no? Porque tenía un problema, Era terminal. Te hacen dar a entender que es terminal, ¿no? Que tiene una enfermedad terminal y que hay que cuidarla, y de que a pesar de que no hayan tenido mucho contacto con ella, es familia y hay que cuidarla. Y desde el momento en que llega ya la tía, es así totalmente terrorífico desde la perspectiva de Alex, ¿no? Porque al principio no la ve, ¿no? Al principio tal vez la ve de lejos, al principio la siente, al principio ve la reacción de los padres, ¿no? Ve que se nota que están incómodos. Obviamente la madre, que es más sangre de la tía, intenta justificar el por qué tenemos que cuidarla. Pero vemos todo desde la perspectiva del niño, de Alex, ¿no? Igual la escena en que le abre un poco la puerta y está pensando que está dormida, pero abre la puerta y le está mirando fijamente al niño, ¿no? Ahí ya te das cuenta que hay algo mal con esta supuesta tía, ¿no? Y al día siguiente, y esto me parece espectacular, porque te muestra antes de la llegada de la tía de que los padres de Alex lo recogían del colegio. Obviamente almorzaban con él, eran muy cercanos a Alex, pero en el momento en que llegó la tía, ya no lo recogen más, ya no tienen un contacto como que más cercano, ¿no? Entonces la tía, de cierta forma, creo que también puede representar tal vez problemas internos, como por ejemplo adicciones, ¿no? Exacto, completamente. Puede simbolizar muchas cosas que son típicos problemas que arruinan una familia perfecta, ¿no? Desde adicciones, infidelidades, qué sé yo, alcoholismo, qué sé yo. O sea, son miles de cosas que rompen los hogares, digamos, hogares perfectos. Y claro, puede ser una gran metáfora a esa intervención de la película, ¿no? Y cómo a partir de eso, el niño, siendo niño, porque nadie le va a quitar la inocencia a un niño, incluso aunque haga o sea víctima de bullying, tiene que vivir eso, pero al mismo tiempo tiene que vivir otra vida en la que está inmerso en bullying, en la que tiene que soportar distintas cargas, y aparte tiene que ser un buen estudiante, un montón de cosas, ¿no? Sí, además de que, bueno, ya cuando llega a su casa, primera vez que no lo recogen, ya vemos el aspecto más paranormal y terrorífico, ¿no? De que sus padres están sentados en la mesa totalmente paralizados,
No le responde nada a Alex y la tía como si nada ya parada, ¿no? Y feliz diciéndole al pequeño de que por fin te puedo volver a ver, qué sé yo, pero ya te das cuenta de que esta tía les ha hecho algo muy extraño y de cierta forma absorbió o está absorbiendo, se está alimentando de ellos, ¿no ve? Entonces... Que puede conllevar a otra metáfora también de los vividores, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Y el niño, en la desesperación que tiene, al principio toma pues una actitud de, ¿sabes qué? Son mis padres, ya, no te metas con ellos, o de cierta forma intenta como pararse un poco a la tía, ¿no? Pero la forma en que la tía le demuestra que ella tiene el control me parece totalmente tétrico, ¿no? Porque ya ahí ya vemos su herramienta, ¿no? Que es como una rama de un árbol muerto y que lo empieza a usar y inmediatamente los padres totalmente paralizados con los cubiertos empiezan a clavarse los cubiertos y el niño ahí sabe de que está totalmente atrapado en la casa, ¿no? No puede hacer absolutamente nada por ahora para salvarlos. Y ahí ya Alex se vuelve un títere más de... Un rehén, ¿no? Un rehén. Claro, lo usa como títere, pero al mismo tiempo es más un rehén porque no puede buscar ayuda, que es lo primero que haría siendo un niño, digamos, incluso inconscientemente. O sea, lo que aplaudes a este niño que es un héroe es que ha pensado la situación. Porque yo creo que un niño estando en una situación así, no le importa que le amenacen, que le digan vamos a matar. O sea, su reacción es buscar ayuda a la primera persona que ve en la calle, ¿no? Por desesperación. No piensa con lógica en estos momentos de pánico, ¿no? Y es por eso que lo aplaudes mucho. Pero también comprendes por qué lo hace. Porque no es el primer momento de estrés máximo que ha vivido, ¿no? Partiendo lo del bullying, por ejemplo. Él sabe más o menos cómo... No le queda más que tener fe, digamos, aunque eso también lo pierde, ¿no? Al momento que vemos cómo la maestra lo busca a él tratando de generar respuestas, ni siquiera le da una pista a la profesora, sabe que no quiere meterse en problemas, ha perdido la esperanza directamente y lo único que quiere es vivir sufriendo para que sus papás no se maten entre ellos, no sufran también. Viejo, y eso es totalmente trágico. Te rompe el corazón completamente, sí. De un niño, ¿no? O sea, que esté perdiendo, que haya perdido completamente la fe. Además de que Alex, su prioridad es salvar a sus padres, ¿no? Y en consecuencia de salvar a sus padres, la tía le dice, mira, necesito que agarres un objeto de cada uno de los niños y me lo traigas, ¿no? Y Alex sabe dentro de él que está mal, sabe de que va a haber consecuencias con sus compañeritos de curso, pero tiene un objetivo claro, ¿no? Hacer que sus padres sobrevivan o hacer que sus padres no paguen las consecuencias como tal, ¿no? Porque ver en carne propia lo que esta tía o esta bruja puede hacer es totalmente desesperanzador, ¿no? Y de cierta forma también logro tener mucha empatía con Alex porque no pierde, o sea, a pesar de que ha perdido la fe, él hace este tipo de cosas sabiendo de que va a poder resolverlo y al final aprende mucho, ¿no? De cómo usa la tía. Usa mucho la cabeza, digamos, va analizando las cosas y eso es lo que él, por la razón por la que se vuelve un héroe, digamos, aprendiendo el mecanismo de la tía, él observa calladito, digamos, que es lo más sabio que puedes hacer. Obviamente, yo lo digo sin haber experimentado eso, una situación similar, que me secuestre, por ejemplo, que lo más lógico sería analizar la situación, ver a tu alrededor, dónde estás, todo eso. Pero claro, en un momento de pánico no, pues en un momento de pánico estás intentando asimilar lo que está pasando y eso ya es muy jodido, ¿no? Sí, además de que estamos lidiando con una persona de que simplemente tiene algo tuyo y ya te puede volver a ti en un arma, ¿no? Te puede volver a ti en un objetivo, ¿no? Entonces eso también vemos cuando ya agarra el cabello, por ejemplo, de la profesora, la ataca, ¿no? Cuando tiene algún objeto de los niños, los controla. Entonces es una persona que... Y sabes que lo más tétrico de este personaje es que cuando ella se muestra al público, a la gente, la ves tan extraña y la ves de forma tan... A eso quería llegar. Su apariencia no es necesariamente algo sobrenatural. Ajá. Es una señora muy maquillada, quizás es una Karen más de la vida, como se le suele decir. Y una vez más, eso evoca al mundo real, cosas que te pueden causar pánico en la vida real, ¿no?
ese maquillaje excesivo y los gestos que tiene esta actriz tremenda, ¿no? Cómo se comunica hasta cuando va al colegio, ¿no? Con el director. Pues se va comunicando con las personas que encuentra, digamos, su decepción cuando no le hacen caso, por ejemplo, y cómo actúa con tanta, pero tanta frialdad, y es cuando más miedo te da, ¿no? Claro. Cómo no le pesa nada para causar el daño que hace, ¿no? Una vez más voy al ataque en la casa de Wong. Realmente le vale un pepino, igual como es tan cruel como para torturar a un niño, no solo haciéndole ver cómo sus papás se hacen daño mutuamente, sino que echándole la culpa, diciéndole es tu culpa, es tu culpa. O sea, le está haciendo un daño muy hijo de puta desde un principio. Y eso incluso antes de que empiece con sus brujerías, ¿no? Ahora que sea algún artefacto de brujería, algo muy familiarizado con los latinoamericanos, eso también te causa un pequeño terror extra si te pones a pensar, Claro, ¿no? claro, porque sabes que hay personas de que te pueden vibrar de esa misma forma, ¿no? O sea, puedes verle a una persona, conocer a una nueva persona y en tu interior dices, oye, hay algo raro en esta persona. No sé qué es, pero hay algo raro. E igual tocando el tema de la brujería, ¿no? O sea, siempre de cierta forma hemos escuchado historias o algunos tal vez hemos estado presentes en alguna situación de posible brujería, ¿no? Pero el hecho, viejo, de que alguien puede manipular tanto tu energía, alguien puede manipular tanto tu destino, ¿no? O sea o no sea verdad, viejo, es totalmente terrorífico porque no estás lidiando ahí, tal vez, las personas que creen, ¿no? Tal vez estás lidiando con algo paranormal, pero también estás lidiando con una intención de la persona tan maligna o tan egoísta, tal vez, digamos, en que quiere cumplir sus propios fines, ¿no? Y el hecho de que puede existir o no este tipo de situaciones, de brujerías, de poner a alguien en una situación, qué sé yo, hemos escuchado mil veces, ¿no? De personas que les tienen odio a otras personas e intentan aplicar estas cosas. Ya por el simple hecho de hacerlo, demuestra esa intención tan mala de que sale de la persona, sale del ser humano, ¿no? Eso también a mí me parece totalmente terrorífico. Y la antagonista, la tía, es un ser que no tiene empatía, no tiene bondad y además que se comporta como un parásito, ¿no? Creo que ese es el término. Es un parásito que empieza a alimentarse de toda persona que tiene contacto con ella, ¿no? Y empieza a absorber y a comer y a dejar a todos huecos, ¿no? O sea, eso me parece igual también terrorífico. Sí, de hecho, de los pocos momentos complacientes que tenemos hacia el final de la película es justamente la justicia poética de que sus propias armas la maten, ¿no? Claro. Que si bien yo creo que se merecía mucho, mucho más, evidentemente verla sufrir te compensa bastante porque realmente es un ser muy cruel. Y esto me lleva. Ahora sí creo que ya podemos llegar justamente a quién matas, quién te mata y a quién salvas. Mira, de hecho, yo a quien mataría sería a la tía, ¿no? Creo que es una respuesta que creo que la mayoría escogería, pero es que viejo, ¿cómo puede existir bueno, en este caso es una película, ¿no? Pero ¿cómo en este caso puede existir una persona tan maligna y tan parasitaria, ¿no? O sea, que toda persona o todo personaje que logre convivir con ella está prácticamente condenado, ¿no? Es un peligro y creo que lo primero que haría es deshacerme de la tía, ¿no? ¿A quién salvaría, viejo? De lejos a Alex, o sea, creo que es el niño que realmente ha podido no solo sobrevivir a este evento traumático, sino también lo ha resuelto él, ¿no? O sea, no es que ni lo han resuelto ni la profesora ni el padre, ¿no? Porque cuando llegan a la casa, la profesora y el padre de Matthew, de otro de sus compañeros de clases, han sido atacados, ¿no? O sea, estaban siendo atacados por las personas que ya están bajo el control de la bruja. Y el que ha resuelto este tema es de romper la maldición de cierta forma y de atacar a la bruja con sus propias armas, es el niño. Entonces, a pesar de que sí ha sido salvado de cierta forma, yo me gustaría salvarle de la situación de la que ha vivido, ¿no?
porque yo creo que va a haber un antes y un después en su vida, ¿no? Ya hemos hablado. Claro, se merece todo el karma positivo ese niño. Todo el karma positivo, así para... Sí, viejo. Y el tema de quién me mataría... Es que aquí no hay mucho donde elegir, digamos. Pongámoslo así. ¿Preferirías que te posean o que alguien cercano sea poseído y te maten, quizás? En este caso, con esta película. Ay, viejo, es que condenar a alguien más, ¿no? Y que me mate. Claro, pero si te poseen a vos, puede ser vos el que mate a otros, ubicas. ¿Sabes? Mira, pongámoslo así. Digamos que me han poseído, ¿no? Estoy totalmente poseído. De los personajes que quisiera que me maten, ¿sabes qué? Que sea el policía, hermano, porque creo que va a ser una de las muertes más rápidas, ¿no? Agarra una pistola y me asesina, digamos. Pero de entrada les digo, no quisiera ser poseído porque todos los personajes, los papás de Alex, viejo, no han vuelto a hacer lo mismo. O sea, se han vuelto un cascarón vacío, ¿no? Concuerdo contigo. Yo preferiría 1000 veces que me mate. Creo que la muerte es un mejor destino a que te posean, que te hagan autodañarte y que hagas daño a tus seres queridos. Y que luego o por ahí o mueres, y si no mueres vas a quedar en un estado muy dañado, ¿no? Sí. En ese caso concuerdo contigo. También concuerdo, obviamente, que mataríamos aquí a la tía. Creo que no hay ninguna discusión. No. Desde los personajes más crueles que me ha tocado ver en los últimos años, de los enemigos más realmente malos, dañinos en la historia de la ficción. Sí. Y a quien salvo, claro, salvo obviamente a nuestro querido Alex, pero también simbolizando a los niños en general, digamos, Sí. que les das con una inocencia extra, digamos. Otros, digamos, que clasificarían, que no los elijo, digamos, porque es por ahí está Alex, pero que también los pondría es al director y a su pareja. Creo que no hay más, el drogadicto que me ha hecho reír, quizás. Pero sí, no, primero está el Alex. Creo que en este caso hemos concordado con los 3 puntos, más porque no hay tantas opciones, ¿no? Pero porque tener con el juego creo que está bien. Sí. ¿Algo que quieras agregar sobre esta película antes de cerrar? Para cerrar, quiero recalcar de que si bien hace una película paranormal, me gustaría mucho de que, obviamente, todas las personas que nos estén viendo, en serio le den más vueltas al tema de sí fue una película paranormal, pero también simboliza lo que hemos hablado antes, ¿no? Temas de adicciones, temas de infidelidades, temas de muchos conceptos y muchas cosas que rompen tu hogar, ¿no? O que busquen sus propias interpretaciones, porque lo que decimos es interpretación nuestra, pero lo que hace la película es invitarte a que tú justamente pienses el porqué de la película, que se nota que sí tiene, o sea, no está hecha porque sí, digamos. Exacto. Y yo creo que se puede analizar y se puede sacar muchas conclusiones, y creo que es una película que realmente vale la pena ver, no solo una, viejo, yo creo que varias veces, y invitar a todos, ¿no? A que realmente saquen sus conclusiones y le saquen el jugo a esta película. Súper hermano, concuerdo contigo. Abra un poco más su mente en géneros, en cuestión de reflexión. Y bueno, gente, entramos a la pausa y volvemos en un momento con una segunda película. Y continuamos, gente. Llegamos a la segunda parte de este capítulo y a la última película que vamos a repasar este año en el especial de Halloween Horror Nights. Es la 8ª película, sería, ¿no? Y con esta película vamos a cerrar este especial. Si están viendo esto el día de estreno, ya es Halloween en estos momentos. Y por supuesto va a ser algo especial, algo que hemos adelantado en el anterior capítulo. A nivel personal sí es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, más porque con lo que ha significado para la industria, pero también porque realmente se entretenía, y ahora que la he vuelto a ver para hacer este podcast me he entretenido muchísimo, ¿no? Y como lo mencionamos en el anterior capítulo, se trata de Evil Dead, la original de 1981, también conocida como Posesión Infernal, así es como la han traído.
La primera de una larga franquicia que sigue hasta el día de hoy y tiene hasta una película el próximo año. Pero vamos a hablar primero de esta primera película que es la base, digamos, pero vamos a dar unos datos técnicos pequeños, ¿no? Primero, el director y creador, Sam Raimi, que en esos momentos era un nombre nuevo, un nombre que no conocía a nadie y el día de hoy ya lo conocemos todos, ¿no? Realmente él ha hecho escuelita, ¿no? Y esta experimentación que ha hecho en esta película con juegos de cámara, juegos de, qué sé yo, maquillaje, recursos usados, esos props usados en el set, sobre todo el manejo de cámara, ¿no? Pero también estilos de guión, mezcla del horror con el humor, con la acción. Lo ha usado en su trilogía de Spider-Man. Lo ha usado en una película de Marvel que no es muy querida, pero que yo la adoro con todo mi ser, que es Doctor Strange Multiverse of Madness, que me ha fascinado. Y sí, es un director de culto, pero es un director muy, pero muy respetado por toda la industria, ¿no? Es un director que para grabar las películas usa traje, por respeto a los actores, dice él, ¿no? Pero también él ha influenciado mucho a la industria en cosas que ya las vamos a mencionar a continuación. La película muy corta, 85 minutos, menos de hora y media. Es, como ya lo mencioné, la primera en usar una serie de parámetros como ese juego de cámaras, pero también por el bajo presupuesto que tenía. Esta película, para realizarse en 1981, que ha sido estrenada, digamos, no había plata, ¿no? Y si eres un director nuevo, tienes que conseguir plata, financiamiento. Y Sam Raimi ha sido el primero en usar un método muy interesante para conseguir plata. Él ha hecho un cortometraje en el 78, 79, si es que no me equivoco, 78, es decir, 3 años antes, titulado Within the Woods, que es la precuela, digamos, de Evil Dead, aunque no tiene nada que ver con la trama de esta, pero sí tiene un equivalente que es Bruce Campbell, el protagonista, que es amigo del director. Ambos han querido financiar esta película, pero necesitaban platita y han hecho un corte muy bajo, pero muy, muy bajo presupuesto, que lo pueden ver en YouTube si ustedes quieren, eh, para conseguir sus financiamientos, ¿no? Lo han ido pasando, lo usan como tráiler para que muestren, digamos, el concepto de la película. La trama no tiene casi nada que ver, muy poco, tiene algunos aspectos. Es mucho más violenta, pero muy mal pulida, digamos, es algo que puedes hacerlo ahora en tu casa mejor incluso, ¿no? Pero esto ha demostrado un concepto para vender a los financiadores, ¿no? Les ha ido bien, han conseguido todo el financiamiento. No, obviamente, un financiamiento de película de Hollywood de alto presupuesto, un financiamiento decente para hacer lo que hemos visto esta película y para hacerlo usado bien. Pero aún así he tenido que improvisar muchas cosas, como el usar una bicicleta como dolly para la cámara en esas secuencias largas que vemos, ¿no? Cómo se mueve la cámara. Todo eso muy experimental y muy original, pero no son bicicletas para no ir muy lejos, ¿no? Pero aún así he usado muchos trucos que en esa época no se usaban, mucho menos para una película de terror. Estamos hablando de cosas que hacía Alfred Hitchcock para películas de primera. Aquí es un director que no está haciendo su primera película, que no lo conoce nadie, para una película de horror muy de bajo presupuesto, ¿no? A partir de aquí también se han usado muchos términos. Por ejemplo, hay actores que han filmado sus escenas y han tenido que irse. Parece que para las secuelas se ha usado esto que voy a mencionar ahora. Y él ha tenido que usar a su hermano con peluca para reemplazar esas cosas, ¿no? Eso se usa en la segunda parte, pero igual se lo usa y a partir de aquí se adopta el término de fake shame. ¿Qué quiere decir fake shame? Es una historia curiosa que no tiene que ver mucho con la película, pero sí te va a gustar. En Los Tres Chiflados, cuando murió uno de los tres chiflados, tenían un contrato para filmar, tenían que hacer los cortos, ¿no? Y pusieron un actor extra con peluca para filmarlos de espaldas, digamos, y reciclaban escenas de cortos anteriores para mostrarlo a uno de los tres chiflados, que era Shemp en este caso, ¿no? Que igual se usaron para los otros chiflados, para terminar sus escenas. Y Sam Raimi ha sido el primero en usar este término de fake Shemp en los créditos, que es a su hermano. Sí. Pero su hermano también interpreta sin créditos, que no se le mencionan los créditos, a uno de los poseídos, la que está abajo, a su hermana, cuando le encierran, ¿no? A su hermana que está encerrada ahí. El rostro que vemos saliendo es su hermano, Sam Raimi, ¿no? Ya no sé, con dato curioso, ¿no? Para hacerlo más realista, ¿no? Eso es uno de los aspectos. Ya lo mencioné, tomas largas, tomas con la bici, juego de cámaras. Otro dato curioso, en la edición de esta película participan dos hermanos que en ese momento también no eran conocidos para nada, que son los Coen, los hermanos Coen. Que luego evidentemente han hecho tengo un especial en Boca Salada por si acaso, que son 3 podcasts hablando de toda la filmografía de los hermanos Coen, actores ya de culto el día de hoy, ¿no? Que de hecho lo han invitado a Sam Raimi para que produzcan 2 de sus películas. Una de ellas es Hudsucker Proxy, que es muy buena igual.
aquí como asistentes de edición y ya los vemos por primera vez brillar, ¿no? Básicamente sin Sam Raimi no hubieran el cine de los Coen, no hubiera Fargo, por ejemplo, o sea, una locura, ¿no? Y en general, recursos caseros, estos recursos de maquillaje, Sam Raimi ha sido inventor de muchas cosas que vemos acá, porque lo que vemos no, al contrario de lo que vemos, por ejemplo, en Deep Red, que está en el primer podcast, aquí sí lo vemos bastante realista para hacer una película tan de bajo presupuesto. Realmente causa un horror tremendo, ¿no? Momentos que vemos cosas flotando y momentos, cosas de ambientación, cosas de música. Realmente son cosas súper, súper innovadoras para esta época, ¿no? Y ahora sí voy a hablarles de qué trata. Que van a ver que la trama no es una trama demasiado rebuscada, con una trama muy desarrollada. No, tenemos básicamente típico grupo de amigos, que son 2 chicos, 3 chicas. O sea, el prota, su pareja, su amigo, la pareja de su amigo y la hermana del prota, que se van a una cabaña a pasar el fin de semana. Cada personaje tiene los típicos tropos de los personajes de películas de terror. El prota es un santito casi virgen. Está la novia del prota, digamos que es la típica novia, ¿no? Básicamente su hermana, que es un poco más aislada de lo demás. Está su mejor amigo, que es el típico el hijo de puta de siempre, digamos. El que en otras circunstancias moriría primero. El mala influencia. Exacto. Y la chica es su amigo, que es vista también como la mina que muere primero, que no voy a decir cuál es el nombre del tropo, pero que también Sam Raimi lo ha mencionado muchas veces, ¿no? Y a partir de aquí está dinámica. Todo a partir de que llegan a la cabaña y encuentran un libro, ¿no? Que resulta ser el libro de los muertos, el Necronomicon, que más tarde en la franquicia tiene más protagonismo, tiene más lore, pero en esta película es básicamente un recurso para partir la posesión. Y de hecho toda esta mística, estas malas vibras sucede incluso antes de que vean el libro, porque las puertas se abren y hay una mala vibra en la cabaña, ¿no? Pero a partir de aquí es una excusa, digamos, para que disfrutemos de todo este juego de interacciones con los poseídos, llamados Deadites, por ejemplo. Aquí en esta película no se los menciona, pero más tarde en la franquicia sí. Y cómo se los posee, cómo se vuelven casi inmortales con eso, y cómo se vuelve casi como un virus, y cómo Ash, no tanto de esta película, mucho más adelante, pero se convierte en un protagonista que termina siendo, cuando acaba la franquicia, uno de los más icónicos y más carismáticos de la fucking historia. Como le mencioné, estoy diciendo mucho a futuro, en las próximas películas, que es verdad, esta película no ejemplifica lo básico de la trama en general, ¿no? Pero sí ejemplifica para mí lo mejor en el género horror y en lo que Sam Raimi podía hacer con tan bajo presupuesto, para lo que ha logrado hacer ya con un presupuesto justo, ¿no? Y eso, vamos a ver esta interacción de estos poseídos y cómo sobreviven, si es que sobreviven a esta cabaña embrujada, ¿no? ¿Qué te ha parecido la película, Pablito? Viejo, es un clásico que yo me arrepiento en el alma no haberlo visto antes, porque siempre ha estado presente, siempre he escuchado el tema de Evil Dead, incluso te he mencionado de que, creo que te dije, ¿no? Creo que han hecho una serie, creo que han hecho esto, creo que han hecho todo, y nunca le he dado, como de cierta forma, la oportunidad de empezar a verla, ¿no? Y creo que ha sido la oportunidad perfecta para meterme de lleno a una película que, como tú has dicho, ¿no? Ha ayudado a crear muchos conceptos, a muchas técnicas de cámara, a incluso improvisar, como has mencionado, de tantos. Creo que nosotros como espectadores no le damos tanto peso a los detalles al hacer una película, ¿no? O sea, nosotros vemos, qué sé yo, 1 hora, 1 hora y media y la disfrutamos y ahí terminó el tema, pero todo lo que se ha hecho detrás, todo el presupuesto que o sea, el presupuesto es tan limitado en esta película que realmente tienes que resolverlo, ¿no? Y lo ha hecho de forma muy creativa. Mira, el presupuesto de $375,000. Mira, ¿qué es eso? Para viejo? una recaudación de 29 millones. ¿Qué es eso, hermano? O sea, yo creo que es muy admirable lo que ha hecho Sam Raimi en su tiempo de haber trabajado y haber hecho algo tan icónico con tan poco, ¿no? Y creo que también eso es una motivación constante para los cineastas de decir, ¿sabes? El presupuesto a veces no lo es todo, ¿no? Claro. E incluso hay películas que tienen el mega presupuesto y no es la gran cosa, ¿no? Es irónico. Marvel. Exactamente. Entonces, creo que esta es una de las victorias en el cine. Creo que Sam Raimi es una de las
los claros ejemplos de que con poco puedes hacer mucho y hacer historia, ¿no? Al ver esta primera película, entendí el por qué Ash es un personaje tan icónico y tan respetado en el tema de películas de terror y en este género, ¿no? Creo que Ash... Y eso que te falta ver realmente. Y eso que me falta ver. Mira, solo he visto una película, entonces ya tengo la base de lo que este personaje representa en la cultura pop, ¿no? En la cultura en general, ¿no? Entonces, como mi primera experiencia me pareció espectacular, me pareció realmente una película que de cierta forma, no, como Luchito ha mencionado, no es complicada la trama, pero sí te causa mucho entretenimiento y también te causa mucho terror a momentos, sí, pero es un terror muy disfrutable y un terror que creo que se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Y que... Para mí el maquillaje, por ejemplo, de la primera posesión que vemos, que está mirando la ventana y luego se da la vuelta, y también el maquillaje de su hermana que sale del sótano, eso lo he llegado a ver en buena calidad y en pantalla grande. Hace un par de años la vi en Halloween justamente por el amor al horror. Quise ver toda la franquicia, solito en mi casa, ¿no? Ajá. Y ahí me di cuenta realmente un maquillaje muy comparable a esto es simplemente la del Exorcista, ¿no? Me pongo a pensar en maquillajes de personas poseídas. Recientemente he visto estas de El Amanecer de los Muertos Vivientes eran una de las candidatas para hacer el podcast. Y dije, yo sé que esta es una película de bajo presupuesto, pero ahí realmente solo pintaron los zombies de azul, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y esta película, por el presupuesto que tiene, realmente causa un horror auténtico. Sí. Y hay muchas técnicas para eso, como la mencioné. Hacer que un hombre, el hermano del director, interprete a una mujer, eso ya te da cambio de las facciones sin necesidad de usar prótesis. Que sí se usan prótesis en la película, eso es un montón. Pero esa originalidad para hacer ambientación, ¿no? El hecho de saber cómo posicionar la cámara para que te cause miedo. Vemos cómo esta cámara intrusa, que simboliza justamente toda esta entidad, va viendo cuarto por cuarto de una manera de voyeur, va abriendo puertas. Eso es algo constante, no solo en Evil Dead, también, aunque no creas, en Spider-Man y en Doctor Strange también se lo ve. Uh-huh. Y cómo se ve a veces la cámara desde abajo, y esta escena en la que se revela la posesión y empieza a flotar de alguna manera. Tú te das cuenta, luego de verlo muchas veces, que claramente hay un gancho atrás que está levantando, pero cómo está posicionada la cámara y cómo se empieza a mover la actriz, claro. Eso te causa un miedo general. Es una película que, y yo siempre digo esto, creo que te he mencionado antes de recomendártela, la trilogía básica de Evil Dead, la trilogía de Ash, Evil Dead 1, Evil Dead 2 y Army of Darkness, que es Evil Dead 3, uh-huh. Tiene una evolución extraña, ¿no? La primera está más enfocada al horror y tiene pequeños elementos de comedia que sí te hace reír, te saca algunas risas, digamos. Que es más el humor slapstick de los Tres Chiflados. Una vez más está Sam Raimi, que era muy fan de los Tres Chiflados, ¿no? Uh-huh. La segunda tiene un balance casi perfecto, ¿no? La segunda es muy querida por eso. En general, en términos generales, suele ser la favorita del 90% de los fans. A mí me gusta un poco más la 1, pero igual, obviamente la 2 tiene su mérito, ¿no? Y tiene un balance mucho más condensado de lo que es horror, pero tiene más comedia que la primera, ¿no? Y la tercera es casi todo comedia con elementos de terror exagerado, ¿no? Uh-huh. Vemos esta especie de evolución y eso solo te lo genera Sam Raimi, ¿no? Saber balancear este tono, ¿no? Sí, además el hecho de que hemos visto 1000 veces la historia en la que nuestros personajes están en una cabaña, en un bosque oscuro, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido un punto de referencia para sentir el terror, ¿no? Pero me gusta mucho en esta película, viejo, cómo realmente el bosque se siente vivo y en algún lado, en algún punto sí está vivo, ¿no? Hay elementos de que te hacen sentir totalmente atrapado dentro de la cabaña. Y las películas que hemos hablado antes en los anteriores capítulos también juegan con el tema de sentirte encerrado y sentirte atrapado, ¿no? En este caso, vemos como una entidad de cierta forma, o entidades están como acosando a nuestros protagonistas a partir de elementos muy sutiles, como has dicho, ¿no? Por ejemplo, mirándolos desde la ventana, como por ejemplo haciendo ruidos extraños, el mismo bosque, viejo, o sea, sientes como un aura así de que hay algo ahí, no sabes qué es lo que es, pero no quieres ir y no quieres averiguar qué es. Entonces,
pónganse a pensar, este es un grupo de personajes que han ido a pasarla bien un fin de semana y ha terminado totalmente y desde el primer momento te pintan, ¿no? O sea, me acuerdo, el amigo de Ash, creo que fue él el que consiguió la casa y le han dado un precio súper bajo, ¿no? Entonces, en el auto un rato se preguntan, ¿y por qué te habrá dado esta cabaña tan bajo, no? Ya no sé, digamos, o sea, ya te dan como Debe pistas. estar poseída o algo. Te dan pistas súper sutiles de que esta casa está bien extraña, ¿no? Sí, se aprovecha este tropo, porque en esa época estaba con todo Viernes 13, ¿no? Ajá. Era Jason cada año básicamente, con los adolescentes que se iban a acampar y les pasaban cosas. Pues en el Street lo mismo, full adolescentes, hasta Halloween full adolescentes. Estos slashers se hicieron populares justamente en 70s y 80s por los adolescentes. Sin embargo, eran adolescentes 100% genéricos. No te digo que en esta primera Evil Dead no lo sean, pero rompe esos tropos, como de que el personaje hijo de puta termina, no sea el primero en morir, por ejemplo. Que la personaje más santa de la película sea la primera en ser una víctima de alguna manera, ¿no? Que la novia del prota también no la vemos sobrevivir. Ajá. Y que el prota, que si bien es un virgen, a la hora de la hora deja de ser un virgen y termina siendo más guaso que todos. Más guaso que todos juntos. Claro. Entonces, el tema de esta película creo que ya logra abarcar de muchas formas el terror, este terror clásico, ¿no? Este terror a partir de maquillajes, a partir de la ambientación. Igual hay momentos de tensión en la primera parte de la película, como por ejemplo cuando el amigo de Ash entra al sótano a ver qué hay, ¿no? Porque hay ruidos extraños y no lo escuchamos más, ¿no? Y todo el mundo estás ahí, ¿no? Y al final Ash baja y su amigo pendejo lo asusta, ¿no? Es como que... ya es un tropo clásico, ¿no? El susto falso, ¿no? El susto falso, ¿no? Ya te das, y va en la primera parte, varias situaciones similares, ¿no? Y ya cuando encontramos el famoso libro y una grabadora, ¿no? Ahí es donde ya se empieza a disparar todo lo paranormal, se podría decir, ¿no? Y yo me pongo a pensar a veces... creo que en algún punto nos hubiera gustado como más changos, más adolescentes, no haber tenido una experiencia así de cruel como Ash y sus amigos, pero sí hemos ido alguna vez a alguna cabaña o hemos ido de viaje, ¿no? Y siempre le agregábamos toques paranormales, ¿no? O sea, y siempre te imaginas, mi cuate sería el que moriría primero. Este es el que moriría primero. Vemos ahí los típicos tropos, justamente. Es interesante. Es algo que yo siempre hacía. Bro. Sí, y además se siente realmente muy vivo, ¿no? Entonces... Bueno, ya... Vamos a hacer un detalle que no parece muy importante a la primera, pero sí es importante a la larga, ¿no? Es que cómo se activa el libro con esta grabadora y con las palabras que dicen. Es curioso, porque si bien esta película no es muy acotada en futuro, o sea, es más vista como una especie de Biblia para lo que es Evil Dead, porque es la película que lo partió todo, ¿no? Pero algo que no sabes, por ejemplo, es que la segunda parte, al no conseguir a todos los actores para que repita sus roles... Y al ser otro estudio que no podía usar escenas de la primera película, los primeros minutos de la segunda parte es como una especie de remake para contar en lo que pasó en la primera. Pero no tenían el footage, digamos. No podían usar escenas de la primera película. Así que lo han regrabado, pero una versión muy resumida y diferente, eso te voy a decir, ¿no? Pero sigue siendo canon la primera, porque en futuras ocasiones en la serie... En Evil Dead, el que supuestamente era un remake, pero termina siendo más que un remake. Y en esta última Evil Dead Rise, se usan videocaseteras o se usan audios que todos son de esta primera película. Recuerda la primera película, son frases que se mencionan sueltas, digamos, pero son sacadas de esta película, de los secundarios. Esta última que de Evil Dead Rise hace 2 años, esa videocasetera se los escucha a los personajes de esta película, ¿no? Lo cual es bastante curioso, ¿no? La Evil Dead, la serie Ash vs. Evil Dead, justamente toma como canon y como oficial la primera parte y tienes pequeñas frases sueltas, digamos, que hacen referencia al cambio de actriz que había en una película a la otra, digamos, y a este cambio que ha habido en la primera parte de Evil Dead 2, ¿no? Esa primera escena que cambia de la 1 y en esa serie como que no recuerdan qué ha sido lo oficial, digamos, es lo chistoso, digamos, algo que quería agregar, ¿no? Pero lo que quería llegar es que esta videocasetera
ha sido referenciada muchas veces, ¿no? Especialmente la última, que también es una grabadora. Sí, además el elemento de usar una grabadora, he visto mucho que usan este aparato viejo que antes se usaba pues, para todo, ¿no? Pero este aparatito ha sido un objeto muy utilizado en aspectos de terror, por ejemplo, ¿no? No solo en tema de películas, ¿no? También yo tengo un videojuego viejo que adoro ese videojuego así desde niño, que igual un elemento de terror es usar grabadoras, ¿no? Por el tema de que la grabadora como tal puede ser un objeto tan lejano, pero al mismo tiempo tan personal para el que lo está escuchando, porque te permite conocer historias que han sido grabadas de una forma tan natural, se podría decir, y también es un objeto que puedes escucharla 1000 veces, ¿no? Además, puede estar, es palpable, es tangible, ¿no? No es como que escuchas simplemente un audio de por ahí, es un objeto que está ahí y te va a repetir la misma historia una y otra vez. Es una experiencia diferente, digamos, a leer un diario, ¿no? Exacto. Que también te evoca cosas, ¿no? Pero sentirlo ahí vivo es alucinante. Es como ver las primeras fotografías de la historia del siglo XIX y dices, a la mira, este ha sido el primer animal captado en cámara. O hay fotos de animales extintos, por ejemplo, ¿no? Y te provoca una sensación hasta melancólica, si te puedes pensar, ¿no? Y además el mismo, obviamente en la actualidad, nuestras grabaciones pues están muy claras, se escucha demasiado bien, pero estas grabadoras tienen un tinte no están en mala calidad, pero se nota el bajón que existe entre una grabadora y una de actualidad profesional, ¿no ve? Entonces eso también te da un toque tétrico al escuchar lo que se grabó anteriormente en este aparato, ¿no? Y al activar justamente este objeto, Ash empieza a descubrir más o menos el motivo de por qué la casa es tan tétrica y qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? También complementa mucho en lo que dice el libro, ¿no? Que al final ya entendemos de que el libro es prácticamente un libro para conocer y convocar a estos muertos, ¿no? Que son entidades totalmente malignas y solo necesitaban despertar, ¿no? Entonces ya cuando se escucha esta grabación y empiezan a indagar un poco lo que sucede, ya empiezan los primeros ataques, ¿no? En la primera noche justamente. Así es, hermano. Y en todo en una misma noche, ¿no? Ahora justamente quería hablar de escenas resaltantes, ¿no? Te voy a ver directo también, una que me ha impactado mucho, que también es mi escena favorita históricamente, porque también es la que más me impacta de entrada, ¿no? Y es la escena justamente de la primera posesión, pero cuando está escapando en el bosque y vemos las ramas. Sí, y tal cual, las ramas la violan a la chica vieja, Sí. eso se muestra sin miedo, ¿no? Y todos estos trucos que usan que... Eso te das cuenta cómo el CGI está dañando el cine, ¿no? Ahora salió esta serie de It, Welcome to Derry, que se supone que tiene que ser igual más sorpresiva, más... Este nuevo It ha pegado bien, a mí me gustó mucho lo que ha hecho Andy Muschietti. Sin embargo, este primer capítulo tiene un giro muy bueno, que no lo voy a decir, pero los sustos que te mete durante este primer capítulo es full CGI, que no me causa nada de terror y realmente me aleja completamente y digo, ay, espero que esto mejore. Y este director, Andy Muschietti, no aprendió por qué le dirigió Flash, que justamente lo han mandado al carajo por su CGI, ¿no? Y luego ves cosas como el buen Sam Raimi, que hasta la última película que ha hecho en Marvel, esta de Doctor Strange, ha usado trucos tradicionales, ha usado prótesis tradicionales, y que realmente te da otra sensación totalmente tangible, distinta, casi hasta pareces que estás viendo hechos reales, ¿no? O sea, el hecho de las ramas, lo ves como algo barato al ser alguna cámara vieja, digamos. Pero al mismo tiempo ves toda esa intención realista, ves cómo esta entidad que no la vemos físicamente, pero vemos las intenciones que realmente son malas, ¿no? Y mira, cuando te menciono que esta primera película sirve como una especie de Biblia para todas las demás películas, ¿no? Este tipo de violencia de parte de la naturaleza se repite constantemente en muchas de las películas de ahora en adelante, por eso quería mencionarla como algo importante. Al igual que la videocasetera, igual al hecho de que el poseído tenga como una especie de lo que hemos hablado en Weapons, que sea algo masoquista, digamos. Eso se vuelve más constante más adelante, mucho más constante en la remake sobre todo. Pero aquí también vemos como el Deadite, que no tiene nombre en este caso, el poseído en este caso,
es capaz de causarse daño para causar miedo o para atacar al otro. Ese tipo de cosas también parecen muy interesantes, ¿no? ¿Tú tienes alguna escena que te haya gustado o que te haya impactado más, quizás de la que quieras hablar ahora? Sí, me gusta mucho la escena en la que ya encierran a la primera poseída y de cierta forma se empieza a burlar de los personajes, ¿no? Porque ya es cuando empiezan a poseer a Linda, por ejemplo, a la novia de Ash. Entonces, para mí esta escena te da una ambientación y también puedes conocer cómo se comportan estos seres, ¿no? Ve que sí tienen maldad pura, como tú ¿Cómo usan mencionas. su voz? Cómo usan su voz. Es brutal esa Volviendo escena. un cacho, digamos, en la escena del bosque, por ejemplo, sabes que es una entidad totalmente agresiva, viejo, que usa elementos del bosque, que realmente ya es hasta invasivo, ¿no? De entrada, cómo rompe ese tronco, el vidrio de la ventana. Digo, de la ventana, de la nada. El ¿sí, no? viento que usa mucho Sam Raimi en todas las películas y también los truenos. Justamente esta escena que estabas mencionando de que finge que ya no está poseída, Ash la abraza y luego vuelve a estar poseída de golpe. Exacto, viejo. Ahí caen truenos, si te das Ajá. cuenta. Y igual cuando empieza a flotar en la ventana caen truenos. Toda esa ambientación, Sam Raimi comprende muy bien qué es lo cinematográfico. No es realista, pero es cinematográfico y se entiende y es lo que busca al público que conecte y es verosímil con su mundo, ¿no? Exacto, y usa elementos, árboles, usa el tema de truenos, usa varios puntos para saber de que esta entidad, viejo, está opacando y está poseyendo poco a poco a todos los personajes. Y volviendo a mi escena favorita en la que está encerrada la primera víctima y ya Linda está poseída, también te demuestra un carácter bien sádico y bien hasta juguetón, ¿no ve? Porque se empieza a burlar de nuestros personajes, ¿no? Empiezan a reír. El poseído que está encerrado Tiene una personalidad, digamos. tiene una personalidad que empieza a burlarse de Ash, empieza a burlarse de su amigo, empieza a ser más como jugando con su presa, se podría decir, ¿no? Porque en muchas películas hemos visto, es una entidad maligna que te caza, te come y murió, ¿no? Esta entidad, se podría decir, empieza a jugar con nuestras presas, ¿no? Sabe que tiene el control, sabe que es una entidad totalmente invasiva y que incluso está, como te dije anteriormente, ¿no? Está jugando con su comida, ¿no? Y incluso le da falsas esperanzas, por ejemplo, a Ash empieza a darle un poco de juego de ya estás recuperando un poco, se podría decir, el control y después se lo quita, ¿no? Entonces, en ese punto ya de la película, nuestros personajes no tienen absolutamente nada que hacer, no simplemente sobrevivir o intentar averiguar de manera con el pánico adentro de cómo recuperar, en este caso de Ash, a su novia, ¿no? Que no sabe ni cómo hacerlo, ¿no? Y estos momentos que tienen todas las películas de Evil Dead, en las que hay confrontación, Ajá. suelen ser los más entretenidos. Realmente es cuando ves, por ejemplo, en este caso a Ash, buscar medidas desesperadas, ¿no? Sí, además de que tengan en cuenta de que Ash era el más tímido, ya Lucho lo dijo, era el más virgen, ¿no? Y ponerlo en una situación tan tétrica y ya tomando decisiones mucho más de supervivencia, también crea un desarrollo de personaje tremendo, ¿no ve? Porque de cierta forma quiere salvar a su novia con todo, pero al mismo tiempo tiene que sobrevivir, ¿no? Y cuando ves de que cada uno de sus amigos, su novia, están siendo poseídos poco a poco, ya te das cuenta que Ash... tú como espectador, o sea, dices, no, sal de esa cabaña, o sea, sal de esa maldita cabaña, ¿no? Y un poco antes, la primera víctima les pide, ¿no? Irse y ya te dan a entender de que el puente está roto, ¿no? O sea, que no hay salida, ¿no? O sea, ese elemento más te agregan de... aunque quisieran volverse esa misma noche, no lo pueden hacer porque está oscuro. Y es algo que aparte te lo adelantan, ¿no? Un principio, te lo adelantan. ¿no? Cuando están entrando en el auto, se cae la madera. Se cae la madera, o sea... Tantos elementos naturales de árboles, truenos, posesiones, te dicen no vas a salir de aquí, ¿no? Y se siente el terror en los personajes y sabes de que o va a sobrevivir uno o no va a sobrevivir nadie, ¿no? Sabes que algo va a salir mal de entrada. Sabes que algo va a salir mal. Aparte con los tropos que tenemos de las cabañas. Hay una película que justamente se llama Cabin in the Woods, que es una parodia, no sé si la has visto. Ah. Te la recomiendo mucho, es de 2012 a 2013. Yeah. Que muchos no les ha gustado porque no lo han entendido.
pero justamente es una parodia a todos los géneros del terror de la cabaña en el bosque. Tiene un giro muy radical. Busca, esa te la recomiendo mucho que la busques porque te va a volver loco. Y actúa Thor, Chris Hemsworth, ¿no? Yeah. La voy a ver, la voy a Sí, ver. justamente el prototipo más grande de cabaña en el bosque creo que es o Viernes 13, que más que cabaña, claro, es un campamento, pero cabaña, evidentemente está Evil Dead, ¿no? Y es algo que se lo ha robado completamente Sam Raimi y Bruce Campbell, ¿no? Porque el protagonista, Ash, está interpretado por Bruce Campbell, que ya lo mencioné, es amigo del director, que lo ha acompañado en casi toda la franquicia, ¿no? Ha estado en las tres primeras, ha protagonizado casi 20 años después, 30 años después, la serie de Ash vs. Evil Dead. Se ha vuelto un ícono en la cultura pop. Actúa en la escena post-créditos del remake. Se lo escucha una grabación en la última que ha salido hasta ahora. Sigue estando productor en las películas de Evil Dead junto a Sam Raimi, a pesar de que ninguno de los dos las dirige, son productores. Pero también ha acompañado a Sam Raimi en toda su filmografía, ¿no? Está como extra en las 3 de Spider-Man, entrada. Sí. Actúa en Multiverse of Madness, que de hecho... la escena en la que aparece Bruce Campbell y la escena post-créditos de Multiverse of Madness, que la gran mayoría no han entendido, es una referencia a Evil Dead 2. Que cuando la veas vas a comprenderla completamente, ¿no? Pero la escena en la que actúa Bruce Campbell y esa escena post-créditos que es de Bruce Campbell es una referencia directa a Evil Dead 2. Éramos dos en la sala que hemos entendido esa referencia. Que también ha sido muy arriesgado de Sam Raimi para Marvel darle esta referencia, digamos, sí, soy Sam Raimi el que ha hecho esto, ¿no? Claro. Pero hay mucho más. Tú ves, después de ver Evil esta primero, ya vas a comprender, si vuelves a ver Multiverse of Madness, distintos aspectos que han empezado esta película. Igual en Spider-Man, el hecho de cómo se rompen las ropas, el hecho del juego de espejos con el Duende Verde, todo eso viene de Evil Dead. Son cosas muy de Raimi que tiene su firma, ¿no? Aspectos de violencia cuando Peter Parker está en el techo y se le cae la sangre, este juego de cámara lenta o cómo se golpea a Peter Parker en el colegio. Este tipo de cosas son muy Evil Dead, que les ha hecho suya Sam Raimi. Es algo que me encanta mucho de él, ¿no? Y igual es también una excusa para hablar de Bruce Campbell, ¿no? Semejante actor que también se lo quiere mucho. Él es Ash, que ya lo mencioné en esta película, no se lo ve mucho. O sea, tiene su momento más sobre el final. Pero cuando empieza a ser, digamos, los personajes más carismáticos de la historia, es a partir de la segunda y sobre todo más adelante, ¿no? Que ya se lo ve más canchero, pero va a comprender. Otro datito que también no quería que se me escape es que el Necronomicon, que es el villano principal de la franquicia de Evil Dead, es el elemento común que aparece en todas las películas, aparece en la sexta o séptima película de Viernes 13, que es cuando Jason se va al infierno, Jason Goes to Hell. Que la película es malísima, pero tienen dos cosas esta película que son justamente para adelantar un careo entre Jason, Freddy Krueger y Ash. A la mitad de la película vemos un Necronomicon, ¿no? Es una de las cosas que usan para ver qué es lo que pasa con Jason, que esa película se revela que tiene como que es un demonio viviendo dentro de él y va cambiando de cuerpo, algo bien estúpido, por eso es que es las peores de Viernes 13. Y al final cuando matan a Jason se lo ve el guante Freddy Krueger. Hemos tenido que esperar más de 10 años de esa película para que salga Freddy vs. Jason. Yo era niño cuando salió Freddy vs. Jason. Yo no viví esa espera, quiero decir, pero lo digo en términos generales, ¿no? Que se han tenido que esperar. Y aparte, antes de que salga Freddy vs. Jason, salió Jason X, que es Jason en el espacio, básicamente. Pero no consiguieron tener los permisos para Ash, ¿no? Pero sí, Ash estaba adelantado para estar en este crossover. Algo que sí les adelanto es que sí que estaba planeado. Sí se lo ha logrado en cómics. Hay los cómics de Freddy vs. Jason vs. Ash. Eso búsquenlos, lo van a encontrar. Y hay hasta cómics de Ash vs. Leatherface, que es de Masacre en Texas. Pequeños aspectos, ¿no? Pero ese es el Ash más convertido en héroe de culto más que vemos en la franquicia, ¿no? Esta, como te mencioné, es como la tesis, la Biblia, ¿no? En caso de repetirlo. Pero hay una razón, ¿no? Que es por qué me gusta más esta que cualquier otra. Debo ser los pocos, pero es justamente este cimiento de bases y porque realmente la siento mucho más oscura. Este juego de luces que han tenido, estos personajes quizás más metidos en el horror y cómo se revelan los poseídos, que no es la típica posesión del exorcista en una oscuridad tremenda que se aparecen las sombras. No, aquí las luces de la cabaña están a toda luz. ¿Por qué? Porque es de bajo presupuesto, no pueden, sus cámaras son de muy bajo presupuesto, necesitan la mayor cantidad de luz que se pueda. Claro. ¿No? Y igual antes de pasarnos a
a la actividad final, igual o algo que tú quieras acotar al principio, quería hablar de el final que tenemos, que es un final muy abrupto, ¿no? Sí. Que vemos ahí cómo sale el demonio de la puerta y eso se conecta directamente con la 2, tiene su explicación. Pero igual es muy innovador de parte de Sam Raimi, que ya lo he mencionado. Ha sido el primero en usar un cortometraje para financiar una película o como trailer una película también. Que al punto que muchos directores han hecho lo mismo, ¿no? Pero también es demasiado astuto como para abrir las puertas y financiarse otra película a partir del éxito de esta, Claro. ¿no? Que deja el final abierto, ¿no? Eso quería acotar, lo que me parece muy astuto. ¿Tú qué piensas al respecto? Viejo, el final más saca una carcajada tremenda, ¿no? Porque no el hecho de que puedes ver desde la cámara, ¿no? Cómo lo ataca Ash. Me ha tirado una carcajada por el grito de Ash, ubicas, piensas que ya está a salvo, se da la vuelta, ¡guau! Y termina, ¿ubicas? Y creo que de cierta forma sabíamos de que Ash no le iba a tener tan fácil, ¿no? Pero por un breve momento te da una cierta esperanza de que se va a escapar de la cabaña y ahí terminó el tema, ¿no? Pero como tú has dicho, creo que es un movimiento bien arriesgado y muy bueno el meter como cliffhanger, ¿no? Así de que... y creo que es un buen final porque no solo te da más curiosidad de saber qué ha pasado, sino también no sueles tener finales, digamos, cliffhangers, perdón, no sueles tener cliffhangers que te agraden mucho, ¿no? O sea, hay cliffhangers que realmente, viejo, podemos volver a tocar el tema de Walking Dead, ¿no? O sea, esa es una forma tremendamente cuestionable de hacer un cliffhanger, ¿no? Pero volviendo a para mí, que es un buen cliffhanger, me parece de cierta forma que te gusta que la película haya terminado ahí y estás emocionado por la siguiente, ¿no? No es Tienes ganas de más, pero no estás insatisfecho. Exacto. Estás satisfecho con la película y quieres más y cuando llegue la siguiente lo vas a esperar con mucho gusto, ¿no? No es una forma de terminar la película en la que digas, ¿por qué me has dejado en este punto donde me siento insatisfecho, ¿no? Entonces, igual ya para ir a la actividad final, creo que un punto a recalcar, que ya lo hemos mencionado bastante, es cómo se ha logrado hacer a los poseídos, viejo. Para mí es uno de los factores más fuertes de esta película y sabes que no son reales, pero hay mucho detalle en cada uno de ellos y sabes, nuevamente, me gusta cuando le meten detalle y le meten esfuerzo en el tema de personificar a poseídos, a zombies, porque tienes que de cierta forma hacer que el espectador lo sienta real, ¿no? Y si bien esta película tiene bajo presupuesto y sabes hasta cierto punto que es falso, cuando te adentras a la película lo notas muy real, ¿no? Y lo notas hasta muy original porque... Y no solo por los props, sino por la actuación misma. Por esos la actuación movimientos misma. Extraños que no los ves en otras películas. Exacto. Además de que el tema de personificar a un poseído, que es en este caso, no es nada sencillo, ¿no? O sea, no es simplemente gritar y atacar a la persona que se te acerque. Tienes que generar movimientos tan extraños de que que parezcan antinaturales, se podría decir, para que realmente digas, estos poseídos sí me dan miedo y no quisiera algún día encontrarme con ninguno de estos entes, ¿no? Entonces, completamente. Entonces estoy muy complacido y me gustó mucho de la película que realmente con tan poco presupuesto Sam Raimi haya logrado transferir esa esencia a los poseídos, ¿no? Completamente. Aparte es algo por lo que él ha peleado porque se haga. Tú lo ves medio sencillo en la película, pero el tipo está empeñado en que se tiene que hacer. Es algo que quiero mostrar y hay... Podría ser una película de cabaña más, ubicas, pero tiene suficientes detalles, suficiente innovación para que resalte del resto y sea una franquicia que hasta el día de hoy tenemos una película por delante, ¿no? El próximo año sale Evil Dead Born, creo que se va a llamar. Igual estas últimas 3 películas, por cierto, no están conectadas con la saga. Son películas individuales, pero con el Necronomicon. Están conectadas, pero por referencias. Están dentro del mismo universo, podría decirse, ¿no? Pero claro, si hasta el día de hoy sigue esta franquicia, ¿no? Es una obra de arte. Yo te amo, Sam Raimi, realmente una joya lo que ha hecho y aparte ha influenciado muchos creadores. Específicamente quiero mencionar a los Coen, ¿no? Que los mencioné. Que si quieren echarse un vistazo, tenemos 3 podcasts con Fabio, la butaca clandestina, hablando de los Coen, que la encuentran en Boca Salada y creo que también lo encuentran en YouTube. Ahora sí, vamos a la actividad, hermano. En este caso voy a comenzar yo. Es ¿quién te mata, quién matas y a quién dejas vivir?
Vamos a quién dejo vivir. Creo que en este caso sería... Es que Ash va a sobrevivir. En caso es muy difícil imaginarte una película de Evil Dead en que Ash no sobrevivió. Ajá. Así que dejaría que viva a la hermana de Ash, digamos que es la más inocente en todo esto. Es la que menos quería estar en ese campamento. Y es la primera en irse al carajo, ¿no? Sí. Así que creo que es la que más se merece. Digamos que en este caso, si hubiera sido cualquier otra película de terror, hubiera sido la sobreviviente. Más que Ash incluso. Y así que la dejo vivir a ella. Le voy a dar esa monedita de esta película. ¿A quién mato? Es que claro, sí, es que por más de que te haga caer de risa, el amigo de Ash tiene algo que también te hace emputar, ¿no? Porque es mucho su culpa el que estén ahí, el hecho del libro, todo eso. Cuando quizás más voy a dar bronca es muy al principio, cuando está cruzando el puente, se cae la madera, él se cae de risa y lo toma con normal. Igual, por cierto, esa escena también es muy graciosa cuando Ash abre la puerta y se lo ve desde abajo, ¿no? Claro, y que rompiéndose la madera. Y lo que se asusta. Eso me parece espectacular, ¿no? Uno de los factores de comedia también que tiene esta película, por más seria que sea, ¿no? Es que lo mataría a él, al amigo, ¿no? Y cómo muero. Hay algo con los Dead Eyes, con el libro de la muerte, el Necronomicon. Es que a diferencia de Weapons, a mí sí me gustaría ser un Dead Eyes. Si es que. No es que aquí lo haría por elección propia, ¿no? Pero en este caso creo que tiene mucho valor. Y lo vamos a ver mucho más después. Que sí hay maneras de remediar esto. O sea, sí se los puede salvar de este destino. Así que sí, sería uno de ellos. Y que me mate Ash. Tal vez no tanto esta película, pero más adelante, como lo mencioné con Ripley en Alien, sería un honor igual. Claro, sí, de hecho. En mi caso, creo que la que salvaría es a Linda, a la novia de Ash, por la gran empatía que le agarré a Ash, viejo. Es que en esa escena, o sea, lo ves e intenta salvar a su novia, de cierta forma se ve esperanzado de que vuelva a la normalidad, ¿no? Sí, y sé creer, sí, y sé que es un punto bien importante para el desarrollo del personaje de Ash, pero creo que por el cariño que le agarré a este personaje intentaría salvar a su novia, ¿no? Que es el punto más emocional que tiene, ¿no? Con todos los personajes. ¿A quién mataría? Concuerdo contigo que es el amigo, viejo. O sea, todos tenemos ese típico amigo que bromea un poco de más, que lo queremos a pesar de que de cierta forma nos revienta un poco así de bronca a veces, ¿no? Pero creo que es el personaje que entre todos merecía su muerte, ¿no? Porque es un personaje bien descuidado que de cierta forma no le importa mucho... no sabe cómo calcular el nivel de riesgo, por ejemplo, de la escena del puente. Viejo, sé que hay una tabla, qué sé yo, hace un susto, pero imagínate, tal vez se pudo haber caído el puente, hermano, ¿no ve? O prefiere, digamos, bromear a su amigo y no decir, no ayudar al grupo a calmarse un poco, ¿no? Creo que es el que más despreocupado y egoísta puede llegar a ser, ¿no? Entonces, en este tipo de películas, creo que lo lamento mucho, pero yo le daría la muerte. Y el que me mate, igual concuerdo contigo, que Ash me mate, boludo. O sea, que este personaje tan icónico logre de cierta forma salvarme de una posesión. ¿Sabes qué? Voy a morir tranquilo. Ojalá no sea por desmembramiento o no sea por una forma muy dolorosa, pero ojalá sea Ash, viejo. Súper coherente, viejo. Acordamos casi lo mismo, pero buenísimo. Y eso, gente. Antes de cerrar, primero cerrando lo de Evil Dead, invitados quedan a ver toda la franquicia. Se recomiendo mucho. Igual esto también va para Pablito. Sí, de hecho lo voy a ver. Las últimas son más accesibles, que son Evil Dead, el remake del 2012 o 2014 creo que es, o 2013. Y Evil Dead Rise, que salió hace nada, ¿no? Esas creo que la encuentran en HBO. Si sale una nueva el próximo año. Las antiguas son más difíciles de conseguir, pero igual las pueden encontrar fácilmente, yo creo. Incluso el corto que les mencioné, que es como esta precuela, entre comillas, está en YouTube. Sé que la favorita de los fans en general va a ser la tercera. Irónicamente es la que menos me gusta, pero no les digo, amo esa película, me encanta, pero entre todas es la que menos me gusta, la que menos volvería a ver. Igual la 2, igual va a ser la favorita de muchos. No es mi favorita es esta, pero va a ser la favorita de muchos. Pero si es que por alguna razón alguna de las tres primeras no les gusta, pueden pasarse a las nuevas.
Creo que es un terror equilibrado. Combina lo del horror moderno, que es... Tiene cosas más de screamers, tiene una cámara pulida, todo lo que ustedes quieran. No está dirigida por Sam Raimi, tristemente, pero sí está producida por Sam Raimi. Y tiene muchos tributos a las originales. Realmente estos tropos que hemos visto en estas primeras películas de Evil Dead se mantienen muy bien. Y la historia que se hace es muy bien. Y no todo es caminar en el bosque también. El remake sí que lo es, pero esta última de Evil Dead transcurre en un departamento, un edificio, ¿no? Y se lo recomiendo de todo corazón, ¿no? Y ahora cerrando con las Horror Nights. Igual ha sido un placer, Pablito, tenerte. Hemos hablado de 8 películas, 4 nuevas, 4 antiguas. Siempre es un placer hablar de películas contigo, de temas en general de cultura pop. Gracias por acompañar un especial de Halloween, que ya lo quería hacer el año pasado, he fallado, pero ya hemos vuelto con todo. A ver si lo repetimos, seguramente lo vamos a hacer. Ya te voy a mencionar, tenemos un par de proyectos, ya uno que ya lo sabes y otro que te voy a proponer más adelante para hablar de películas. Y también gracias a ustedes por vernos, por apoyarnos, que espero que lo recomienden mucho y que les haya servido también para conocer películas nuevas. Luchito, igualmente te agradezco mucho. Creo que este podcast me sirvió bastante para volver a encariñarme en el aspecto de terror. El primer capítulo te dije así, ¿sabes qué? Estoy un poco, no peleado, pero sí estoy un poco desinteresado en el género de terror. Y creo que a partir de este podcast he podido realmente a no solo agarrarle cariño, sino, viejo, ya tengo una gran lista de películas de terror que quiero ver, exclusivamente porque en este podcast ya se me ha despertado de nuevo el interés. Así que, viejo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por nuevamente despertarme el interés en este género. Y de hecho, viejo, podemos hacerlo el siguiente año, no hay problema, con nuevas películas, podemos incluso hacer la misma dinámica, ¿no? Antigua, nueva, podemos cambiar. Y para mí ha sido un honor y obviamente agradezco mucho a la audiencia que esté viendo esto. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucha diversión, ¿no? Entonces creo que es el inicio, para mí este podcast es el inicio de muchas cosas. Sí, hermano. Y eso, gente, encuentran este podcast en bocasalada.org, que están subidos 4 capítulos en un solo post. Ya lo van a ver ahí. Si están viendo en YouTube, están todos en una lista de reproducción, más el especial de Horror Nights de hace 2 años, que ha hablado de películas de horror del 2023 específicamente. Y eso, échenle un vistazo, recomiéndenlo y también pueden seguirme, suscribirse a este canal, hago reseñas seguidos, no solo de terror, de cultura pop, anime, música, series, televisión. Pásense a bocasalada.org, donde también encuentra todo esto, pero también en formato escrito. Y me pueden seguir en mis redes sociales, donde hago también este tipo de cosas, pero personalizadas, ¿no? Publico historias, hablando de lo que estoy viendo actualmente. Y eso, y también están abajo las redes de Pablito, lo pueden poner en una etiqueta. Y con eso cerramos el especial de terror este año. Feliz Halloween a todos. Chao, chao.